Buenas tardes, el día de hoy les voy a hablar sobre La Manuela, una obra de Eugenio Díaz Castro y les habla Marcos Fabián Soto Archila. Eugenio Díaz Castro nació el 5 de septiembre de 1803 en Soacha. Recibió sus primeras enseñanzas de Casimiro Espinel y después pasó al Colegio San Bartolomé, donde tuvo por codiscípulos a Florentino González y Ezequiel Rojas, dos de los más importantes políticos liberales de los primeros años de la República. Sin embargo, debido a una afección al pecho y a las secuelas de un accidente sufrido al caer de un caballo, cuando iba a visitar a su familia, Díaz Castro tuvo que retirarse del colegio y continuar sus lecturas y estudios por su cuenta, en la hacienda Puerta Grande, propiedad de sus padres. Algunas de las novelas que escribió fue El Rejo de Enlazar y una novela, Manuela, historia de una campesina. En 1858 residía en la capital, donde publicó en medios como El Iris, Biblioteca de Señoritas, El Porvenir y El Mosaico, que había fundado con José María Vergara. José Eugenio Díaz Castro falleció en Bogotá el 11 de abril de 1865. Dentro de las principales obras de este escritor encontramos La Manuela, Bruna la Carbonera, El Rejo de Enlazar, obras inéditas y novelas y cuadros de costumbre. Una de las novelas más famosas de este escritor se llama Manuela. Manuela es una novela costumbrista escrita por el autor colombiano José Eugenio Díaz Castro en el año de 1856, publicada inicialmente por entregas en el periódico El Mosaico en 1858 y en forma completa en 2 volúmenes en París después de la muerte del autor en 1889 por la casa editorial francesa Garnier Hermanos. Cuenta con 2 tomas y 31 capítulos. Considerada como una narración cronológica, el escritor en su texto propone la vida cotidiana de una parroquia del siglo XIX, donde las costumbres y formas de ser permiten contextualizar los procesos políticos, religiosos y sociales, especialmente de los de la región andina. La novela Manuela se divide en 31 capítulos, los cuales hacen referencia a los sucesos de un pueblo llamado La Parroquia, en los cuales cuenta las vivencias de cada uno de sus personajes. Dentro de la novela también podemos encontrar dos lenguajes diferentes, uno de los conceptos referentes a la política de la época y el segundo, aquel lenguaje de una población rural. Continúa esto, la historia puede dividirse en 3 secciones. La primera es aquella antes del conflicto o revolución entre manuelistas y tadeístas, debido al incumplimiento de la ley por parte de la orquesta y deja como saldo heridos, capturados y por supuesto varios escapados, entre ellos Manuela. En segundo lugar, se tiene la toma del poder por parte de los hacedados, que apresan a Don Tadeo, originando su revolución y por ende su liberación. En tercer lugar, es Manuela apresada y liberada gracias a la carta que don Dimas le envía al juez y culminando con la captura de don Tadeo. Es juzgado por múltiples delitos ocurridos en la parroquia. Dentro de los personajes de nuestra historia tenemos a Demóstenes Bermúdez, joven ilustrado de Bogotá quien ha viajado por Estados Unidos y Francia y novio de Cecilia Jiménez. Demóstenes se aloja en la casa de Manuela. Cecilia Jiménez, una muchacha distinguida de familia conservadora de la capital, pertenece políticamente a los Gólgotas, una de las fracciones en que está dividido el Partido Liberal. La otra fracción era los draconianos o radicales. Manuela era la protagonista principal de esta obra, era una sirvienta joven, tenía más o menos 17 años, estaba en desacuerdo con la desigualdad que existía entre hombres y mujeres en esa época y dio origen a una revolución. Damaso Bernal, un joven que laboraba en Ambalema. Tadeo Forero, draconiano, quien mantiene a la población en estado de zozobra. Es un típico tintillero que por ciertos manejos ha cobrado dominio sobre los jueces locales. Cecilia, una de las jóvenes que ha sido víctima de abusos. El cura, que en política defiende ideas conservadoras pero alardea de sus conocimientos científicos y botánicos. Otros protagonistas de nuestra historia son los propietarios de haciendas, trapiches, Eloy, Blas, Cosme, Matías, que representan el poder económico. Otros son Dimas y Elías, expertos cazadores y vaqueanos de Montería. Los principales conflictos en Manuela son de carácter social, económico y político. El mayor problema social se evidencia en la división bipartidista entre liberales y conservadores que es vivida en la parroquia. Por una parte, don Demóstenes defendía a los liberales radicales y por otra parte, don Tadeo, conservador apoderado del pueblo, profesaba la libertad e igualdad, pero no la cumple. Esto se hace evidente en las múltiples conversaciones que sostiene con nuestros diversos personajes, entre ellos Manuela, Dimas, entre otros.
Don Tadeo Forero es un hombre apoderado y temido en la parroquia, pues siempre hace cumplir sus ideas y deseos sin tener en cuenta el bienestar de la población, ya que cuenta con el apoyo de los jueces, alcalde y de la policía. Otro problema social es la forma como se estaba sometiendo el pueblo, que para unos era bueno, como en el caso de los hacendados, y para otros una total pesadilla, como la servidumbre. La forma de poder ejercida por algunos impedía la democracia y le daba impulso al pueblo menos favorecido para tomar cualquier momento como una forma de pelea. La mujer era excluida de los mecanismos de participación, siendo vulnerables y objeto principal de la desigualdad. Un problema económico era la desigualdad era evidente, la pobreza estaba en un 80% de la población, los cuales eran trabajadores de los trapiches y parte de la servidumbre de los hacendados. Como conclusión podemos decir, el origen del conflicto de esa época es similar al de la actualidad, pues la diferencia de ideología política es el punto de desacuerdos sociales que conllevan a una lucha o pelea que aunque en esa época se desataba en una guerra física, no es muy diferente a la actualidad, pues aunque no se origine una guerra, sí se crea un conflicto social. Otra conclusión sería que en esta obra permite conectar los hechos históricos con una narración entretenida para el lector, dando una descripción detallada de los lugares, hechos y personajes. Y por último concluimos que en el mismo sentido esta obra evidencia la desigualdad social de la época y que aunque hayan pasado siglos, aún es persistente a la actualidad y con los mismos motivos. Por último se muestran nuestras referencias de donde nos basamos para construir este trabajo. Muchas gracias.